Bienvenidos nuevamente, espero todo esté yendo bien. Mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas. Vamos a hablar ahora de la instrucción apply. Esto como parte de operadores de conjuntos. Apply es un operador de tabla que se utiliza después de la sentencia from. Hay dos tipos de apply, el cross apply y el outer apply. Y estas instrucciones en realidad lo que permiten es hacer un join entre dos sets de datos o dos conjuntos de datos. El conjunto de datos de la izquierda y el conjunto de datos de la derecha. Usualmente el conjunto de datos de la izquierda es una tabla, mientras que el conjunto de datos de la derecha es una tabla derivada o una función con valores de tabla en línea. Empecemos analizando el comportamiento del cross apply. Para esto, antes de leer el concepto de mi diapositiva, vamos al SQL Server Management Studio a plantear nuestro escenario. Antes de llegar al cross apply, recordemos las uniones entre tablas. Por ejemplo, un inner join. El inner join, recordemos que lo que hace es devolverme los datos de la tabla donde hay coincidencia. En este caso, en el ejemplo, estoy utilizando la tabla customers uniéndola con la tabla orders. Lo que está haciendo entonces el inner join es devolverme los datos de los clientes con las órdenes que han realizado. Esta consulta me devuelve 830 filas. Eso quiere decir que hay 830 órdenes. Pero así como tenemos el inner join, también tenemos el left outer join, que lo que hace es devolverme la unión entre ambas tablas más los datos de la tabla de la izquierda, aunque no coincidan con los de la tabla de la derecha. Por lo tanto, si ejecuto esta consulta con left outer join, ya no tengo 830 filas, sino tengo 833. Porque hay 3 registros más de la tabla de la izquierda, es decir, la tabla customers, que corresponden a clientes que no han ordenado. Si quiero ver esos clientes que no han ordenado, podría colocar aquí un where, donde diría que la columna order ID se anula. Y si ejecuto esto, voy a ver los clientes que no han ordenado. Hasta aquí, esto es normal, ya lo hemos revisado. Pero ahora voy a provocar un cambio que va a originar la necesidad de utilizar la instrucción apply. Vamos a crear una función de tabla en línea que devolverá las órdenes hechas por un cliente. Nosotros vamos a pedir que se ingrese el código del cliente y esta función nos devolverá las órdenes de ese cliente. Para esto vamos a decir create function, vamos a nombrar a la función fn cliente órdenes y vamos a pedir como parámetro el código del cliente. Vamos a pedir que retorne una tabla y vamos a escribir ahora nuestro query encerrado dentro de un return. Y para esto vamos a decir select order ID, order date from orders, donde el customer ID sea igual al código del cliente, que es el parámetro que estamos pidiendo. Listo, vamos a marcar y crear nuestra función y ahora vamos a probarla. Para esto vamos a decir select asterisco from el nombre de mi función y el código del cliente que busco, por ejemplo Anton. Al ejecutar esto me debe de devolver las órdenes de ese cliente. Recordemos que en temas anteriores vimos que una función con valores de tabla en línea es una expresión de tabla. Entonces tenemos uno de nuestros elementos a intervenir en la instrucción apply, nuestra expresión de tabla. Ahora, el detalle es el siguiente. ¿Qué sucede si yo necesito hacer un join entre la tabla customers y la función que acabamos de crear? fn cliente órdenes. Es aquí donde no es posible utilizar la instrucción inner join y donde sí nos va a servir la función cross apply. Así que vamos a decir select c.customer id, c.company name, c.country o .order id o .order date from customers AC, y en vez de utilizar un inner join, aquí vamos a utilizar un cross apply y vamos a nombrar a la función
fn clientes órdenes. Y en vez de escribir el parámetro que estamos pidiendo en la función, lo vamos a tomar de la tabla customers, escribiendo c.customerID. A esta función nos hace falta agregarle un alias para que las dos columnas que hacen referencia a orders no marquen error. Y listo. Lo diferente ahora es que estoy utilizando un cross apply en vez de un inner join. Pero atención, porque estoy vinculando una tabla contra una expresión de tabla. En este caso, con una función con valores de tabla en línea. Listo, si marcamos y ejecutamos, obtenemos el equivalente a un inner join, mostrando los clientes con sus respectivas órdenes. ¿Qué es lo que dice mi diapositiva? Cross apply devuelve por cada fila de la tabla de la izquierda una expresión de tabla de la derecha. Conceptualmente es similar a un inner join entre dos tablas, pero puede correlacionar datos entre fuentes. Agreguemos a nuestro ejemplo un order by c.customerID solo para ejemplificar mejor lo que dice mi diapositiva. En esencia está diciendo que por cada fila que me da la tabla customers, por ejemplo, el Customer ID y el Company Name y el Country, que son columnas que provienen de Customers, por cada fila de Customers, la función me devuelve un conjunto de datos, en este caso órdenes relacionadas con ese cliente. Y además de Cross Apply tenemos Outer Apply, que es conceptualmente similar a Left Outer Join y que lo que me va a devolver es la expresión de tabla de la derecha por cada fila de la tabla de la izquierda, pero también me va a devolver filas para valores nulos en las columnas de la tabla de la derecha. Esto quiere decir que si cambiamos el Cross Apply por el Outer Apply, solo tengamos presente que teníamos 830 filas y si ejecutamos ahora nos devuelve 833 filas porque está incluyendo los clientes que no hicieron órdenes. Podríamos colocar aquí un where o .orderID is null para ver esos clientes que no ordenaron. Vamos a quitar el order by para que no nos dé ningún error. Y listo, ahí están los 3 clientes que no hicieron ninguna orden y que puede verse que la columna order ID y order date está nula. En esencia, las instrucciones cross apply y outer apply me permiten entonces combinar una tabla contra una expresión de tabla. Estas instrucciones apply las podemos utilizar desde SQL Server 2005. Y con este tema terminamos lo que se refiere a los operadores de conjuntos.